Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio de las enseñanzas de SET. Esta vez estamos con el libro, el material de SET. Estamos en algún punto del capítulo 8, un año de ensayos. SET ve dentro de los sobres e imparte a Rob algunas lecciones de arte. Nos habíamos quedado en la primera parte, en la página 95, en medio del relato, y sin más preámbulo, pues continuamos la lectura avisando de que este capítulo es un capítulo en el que Jane y Rob continúan realizándole pruebas a Seth, pruebas pues para comprobar que realmente es una personalidad multidimensional, no física, individual, independiente, que no es en absoluto la subconsciencia de Jane. También están haciendo las pruebas con este psicólogo académico, el doctor Instream, dedicado a la investigación de temas parapsicológicos, que bueno, ya veremos cómo finalmente pues no sale mucho de toda esta cuestión. Y no es un capítulo, este 8, en el que haya material de SET propiamente dicho, con lo cual pues no haremos demasiados comentarios, no haremos demasiadas explicaciones, lo intentaremos pasar pues de una forma planeada como para no romper la estructura del texto. El propio material de SET sí que empezaría a partir del capítulo 9 y ya de lleno a partir del capítulo 10 en adelante. No obstante, tiene su interés de cara a dejar constancia por Jane y Rob, pues todas estas pruebas que efectivamente pues Seth acertaba con estos acertijos de clarividencia que le proponían. Hay algunas cuestiones que son interesantes resaltar de todo este periodo y de todas estas pruebas que hicieron, y vamos a intentar terminar hoy este capítulo 8 y dejar ya para la siguiente sesión el 9, que ya va teniendo más del material de SET, como estamos diciendo, y ya el 10 plenamente ya de lleno la enseñanza de SET. Dice así: intentamos toda suerte de cosas con los sobres. En la prueba con The New York Times, el papel de periódico que metieron en un sobre, y bueno, pues Seth acertó bastante en esa prueba de clarividencia. Rob mismo ignoraba qué había en el objeto de prueba. No siempre sabía qué era el objeto de prueba, en cualquier caso, y en ocasiones ni siquiera sabía que se llevaría a cabo un ensayo. Rob era el que tomaba las notas, mientras Jane estaba en trance canalizando a Seth. Con lo cual, pues querían comprobar que la cuestión subconsciente de ninguno de los dos alteraba el posible resultado de esas pruebas a efectos de experimento científico. Por ejemplo, ocasionalmente llegaban amigos sin anunciarse a una sesión y traían consigo su propio sobre de prueba. Este simplemente se me entregaba a mí a la mitad de la sesión, sin que yo supiera de antemano si se efectuaría o no una prueba. En ocasiones, Rob usaba tal sobre de inmediato y en otras lo guardaba para una sesión futura. No parecía constituir ninguna diferencia en los resultados el que Rob supiera o no lo que contenía el sobre de prueba en cada momento. Cierta noche, Nora Stevens, no es su nombre real, llegó sin anunciarse. Ella era amiga de una amiga y ya había asistido a 2 sesiones con anterioridad. Durante este periodo solíamos alentar a personas para que se presentaran en nuestra casa con sobres de prueba, aun cuando la verdad fueron pocas las que lo hicieron. Llegar a presenciar una canalización, pues es interesante para muchos, pero para otros seguramente puede llegar a ser aterrador.
Antes y después de esto, preferíamos mantener privadas nuestras sesiones. Sabíamos que Nora era secretaria en una oficina de hospital y que tenía que ver con la compra de medicinas y enseres, pero que nada tenía que tratar con pacientes, sus registros o procedimientos médicos. Yo ignoraba que había traído un sobre. Se lo deslizó a Rob después de haber empezado la sesión. Seth dijo: una conexión con un registro de familia, como una página, por ejemplo, de un libro, conectado también con un suceso turbulento o desagradable. 4 números en fila y otros números. La inicial M, una conexión con otra ciudad. Después de la sesión abrimos el sobre. Contenía la hoja de registro de un paciente, la página de un cuaderno que Nora había recogido de un cesto de papeles en otra oficina. En la esquina inferior estaban 4 números en fila, con otros números en la parte superior, donde aparecía el nombre del paciente, Margaret. El pueblo de donde ella venía también empezaba con M. Venía de fuera de la ciudad. La estancia en un hospital ciertamente es desagradable y a veces turbulenta. Seth también dio otras impresiones concernientes a los antecedentes de la señora, Margaret, mas no pudimos verificarlas. No obstante, en ocasiones yo me sentía desalentada, hasta con los buenos resultados. Una prueba me había complacido por completo al principio. Fue la 37ª y se llevó a cabo en la sesión 237 del 2 de marzo de 1966. Es que al pobre Seth le hicieron 300 pruebas y el buen hombre, pues, absolutamente paciente y sumiso a todas estas pruebas que le hacían, nos revela como una característica interesantísima de los seres espirituales elevados, el que la paciencia la tienen completamente consolidada. Imaginaos a cualquiera de vosotros haciéndoos 300 y pico pruebas para comprobar lo que evidentemente se ve a primera vista, que es la validez de Seth como personalidad ascendida, elevada, como un maestro. Fue la 37ª y se llevó a cabo en la sesión 237 de 2 de marzo de 1966. El objeto que teníamos como blanco de la prueba era una impresión que Rob había tomado de su propia mano una semana antes, cuando estábamos leyendo algunos libros sobre quiromancia. Las impresiones de Seth no podían haber sido más concisas. Durante varios días caminé por la casa con una amplia sonrisa en el rostro, pensando en esa prueba. Jane, cuando Seth acertaba, estaba muy contenta y cuando no era tan preciso, aunque siempre acertaba, pues volvía inmediatamente a albergar dudas. Jane, como vemos, pues era bastante escéptica, cuestionadora, dubitativa y tenía mucho en exceso, yo creo, los pies en el suelo inicialmente. Bien. Estaba lavando los trastos cuando de pronto se me ocurrió una cosa desagradable. Rob se encontraba en la sala. Yo entré lentamente y dije: apuesto a que el doctor Instream, al que le enviaban pruebas que realizaba Seth de clarividencia a distancia sobre cosas que hacía el propio doctor, pues Seth enviaba también sus impresiones para ver si acertaba, ¿no? Apuesto que el doctor Instream habría deseado los resultados de esta prueba de impresión de la mano porque ambos estuvimos estudiando quiromancia la semana pasada. Tal vez, admitió Rob, pero el hecho es que hemos recibido una gran cantidad de cartas que pude haber usado desde entonces. También estudiamos algo de análisis de escritura. Yo pude haber usado uno de esos ejemplos. Pude haber utilizado alguna cosa más vieja que tú, como lo he hecho antes. Pude haber usado cualquier cosa. Sin importar lo que usemos, Seth todavía tiene que describir un objeto determinado. Las impresiones que recibió no eran generales. Únicamente podían referirse a esa impresión específica de la mano. Bien. Estuve de acuerdo con él, dice Jane, con su marido, con Rob.
en esas afirmaciones. Pero después de eso, a menudo preparó varios sobres de prueba al mismo tiempo, los barajó y luego escogió uno al azar, antes de la sesión. ¿Y qué hay sobre las pruebas de InStream? Antes que nada, yo me mantuve esperando tener noticias sobre lo que el Dr. InStream pensaba respecto a mis 2 episodios fuera del cuerpo, y él simplemente nunca los mencionó. InStream no les hacía ni caso. Para mí esto resultaba sumamente decepcionante. Los resultados habían sido verificados, tanto si podían considerarse científicos como si no. Si dichos resultados no le convencieron de que algo estaba ocurriendo, entonces yo ya no sabía qué es lo que podía convencerle al Dr. InStream. En general, los resultados de nuestras pruebas con sobres nos alentaron a abrigar la confianza de que Seth lo estuviera haciendo bastante bien en los datos regulares de InStream también. Bueno, empezamos estos con verdadero celo y energía. Durante un año, 2 veces a la semana, Seth dio a conocer sus impresiones de las actividades del Dr. InStream. Entre ellas estaban referencias sobre nombres, iniciales, fechas y lugares. Algunos de estos datos podían verificarse fácilmente. No obstante, el Dr. InStream quería que Seth se concentrara en nombrar un objeto en particular sobre el que se estaría concentrando él mismo, InStream, en la distante población en que vivía. Resultó obvio que los elementos emocionales eran más importantes, que las actividades de una naturaleza emocional entraban con más claridad que las impresiones de un determinado objeto neutro. Seth proporcionó material perteneciente a objetos también, pero era más apto para dar información específica sobre la vida cotidiana del Dr. InStream. Esto es muy interesante porque en general las revelaciones modernas lo que nos insinúan, algunas lo explican con cierto detalle, el mismo Seth también aparece en Ramtha y en Crión, es que el almacén de los datos en dimensiones superiores, lo mismo que en esta dimensión físico-material se realiza un almacén de datos en el cerebro, y estos datos constituyen en todo tipo de impresiones que hemos obtenido por los sentidos físicos, imágenes, sonidos, palabras, olores, tactos, gustos, pero también sobre el aspecto emocional que ha acompañado a dicha experiencia. Pues bien, nosotros podemos aquí recordar emociones, pero esto parece que en la dimensión colindante con la nuestra, esto es lo que digo que nos insinúan los textos revelados, es que el recuerdo principal es el emocional. No en vano, en la dimensión colindante, la dimensión morontial, los que han tenido oportunidad de tener cierto contacto con esa dimensión y han podido elaborar cierta investigación sobre el tema, véase, por ejemplo, Waldo Vieira, pues nos aseguran que el aspecto más importante en esa dimensión es el emocional. De hecho, nuestro cuerpo psicoemocional, el psicosoma, nuestro cuerpo emocional de toda la vida, es el que utilizamos en esa dimensión. Fijaos que ahora mismo Seth está dando a entender en las pruebas que hace para el Dr. InStream a distancia, por lo que nos cuenta Jane en el libro, que Seth acierta más con las impresiones de tipo emocional en esas pruebas sobre las cosas sobre las que se estaba concentrando el Dr. InStream. Es decir, que Seth da con más precisión, detalle y claridad datos sobre la vida emocional de InStream que cuando él se concentra en un objeto concreto.
Con lo cual, al igual que nosotros realizamos un archivo de datos en nuestro cerebro físico, hay otro archivo de datos en esa otra dimensión colindante, que es la morontial, dimensión que podríamos llamarle energética, emocional, psicoemocional, de todas estas maneras. Allí, en el archivo de datos, tiene muchísima importancia la cuestión emocional, por encima del resto de las cuestiones. Con lo cual, esto es algo que también se confirma ahora mismo al trasladarnos Jane que Seth acertaba más con las cuestiones emocionales de InStream que con las puramente visuales sobre objetos neutros emocionalmente. Pero Seth era más apto para dar información específica sobre la vida cotidiana del Dr. InStream que sobre cuando se concentraba sobre objetos. Uno de nuestros tópicos favoritos de conversación ese año fue sobre cuándo tendríamos noticias del Dr. InStream. Dr. InStream no les hacía mucho caso. Durante meses interminables nada supimos de él. Quizá pensamos quería no darnos información sino hasta que se terminaran los experimentos. De ser así, ¿por qué no simplemente nos lo decía? Cuando finalmente el suspense fue demasiado para mí, le escribí. ¿Íbamos a recibir algunos indicios o no? Seth estaba ya un poco alterada con esta cuestión de que InStream no les reportase nada de todo lo que le iban mandando constantemente. El doctor InStream siempre nos aseguró que tenía mucho interés sobre esta cuestión de las pruebas de Seth sobre la clarividencia. Nos indicó que continuáramos con las pruebas y dijo que no tenía aún evidencia lo bastante fuerte como para convencer a un psicólogo muy exigente. Pero eso era todo. Nada decía respecto a los numerosos nombres y fechas, los visitantes o cartas que se mencionaban en las sesiones. ¿Estaba esta información equivocada? ¿Era solo parcialmente correcta? Nunca lo llegamos a saber. Él nunca nos lo dijo. El saber que el doctor InStream se estaría concentrando en algún objeto para ver si Seth sabía en qué se estaba concentrando. En eso se trataban las pruebas principales. Dice Jane, me puso bajo tensión quizás debido a mi propia actitud. Ahora yo sentía que realmente teníamos que celebrar una sesión cada lunes y miércoles por la noche, tronara o lloviera. Y aun cuando estuviéramos solos, como por lo regular estábamos, sentía que las sesiones ya no eran privadas, que un invisible doctor InStream era el auditorio. Ya Jane se estaba obsesionando con todas esas pruebas que realizaban para InStream, para hacerlas bien, para hacerlas regularmente, enviando los sobres con toda la descripción de la prueba, pero el otro no contestaba. Entonces, bueno, pues Jane ya, como se puede decir vulgarmente, se estaba empezando a subir por las paredes con este tema. Raras veces perdimos una sesión antes de las pruebas del Dr. InStream, pero ahora mi idea de gran desafío era perder una sesión, salir, tomarnos una cerveza y dejar que el psicólogo se pusiera a contemplar su vieja vasija, tintero o cualquier cosa que eligiera para la prueba de esa noche, como ya basta con el Dr. InStream. No me sentía yo de este modo al principio, pero estaba realmente furiosa por el hecho de que no nos diera a conocer los resultados de las pruebas. Todas esas horas parecían haberse ido por el caño, al garete, haber sido perdidas. Cierta noche, verdaderamente disgustada por no haber sabido nada de él, fui con Rob a un bar cercano, solo para finalmente correr a casa en el último minuto a fin de no perder la sesión. Al final, pues, lo seguían haciendo, aunque estuviese muy furiosa.
sin tener alguna idea de cómo lo estábamos haciendo, no me hubiera importado menos finalmente saber en qué se estaba concentrando el doctor Instream, en qué puñetera cosa se estaba concentrando el doctor Instream. Las pruebas se convirtieron en nada más que una pérdida de tiempo, recortando la cantidad de material teórico que pudiéramos haber recibido todo ese año y de paso habernos librado a nosotros de este capítulo 8, que no tiene nada del material de SET por haberse puesto a hacer todas esas pruebas para el doctor Instream. Bien. Una vez más escribí al buen doctor sugiriendo que no lastimaría mis sentimientos saber que los datos no fuesen correctos, estuvieran equivocados, que no importaba, que me lo dijese, cualquier cosa que ocurriese que me la dijese, por favor. De ser así, estábamos perdiendo su tiempo y también el nuestro. De nuevo nos escribió dándonos a conocer su continuo interés y sugiriendo que siguiéramos adelante. Mas no decía si lo estábamos haciendo bien, regular o mal, y no nos daba informes sobre los muchos detalles específicos que le habíamos proporcionado. Una de dos, o el doctor Instream estaba pasando de ellos, o necesitaba muchas pruebas para poder elaborar una estadística mínima aceptable a estos efectos de comprobación científica. Estaba obsesionado con la prueba estadística de la existencia de la telepatía y la clarividencia y esperaba que pudiéramos lograrla. Para eso hace falta muchos ensayos. Al principio me parecía a mí tremendamente excitante ser parte de tal trabajo, pero cuando continuamos leyendo todo aquello que nos caía en las manos sobre el tema, la excitación se convirtió en asombro. Resulta que, hasta donde podíamos decir, la existencia de la telepatía y la clarividencia ya habían sido científicamente probadas una y otra vez por el doctor J.B. Rhine en la Universidad de Duke y demostrada por otros como Croiset, un psíquico que trabajaba con el profesor Willem ten Haef en la Universidad de Utrecht de los Países Bajos. El trabajo de Harold Sherman y otros psíquicos ciertamente sumaba al menos más evidencia circunstancial. ¿Estaba Instream haciendo a un lado todos estos resultados e incontables otras evidencias obtenidas en laboratorios de parapsicología de todo el mundo? En resumen, ¿estaba Instream tomándonos el pelo? Es lo que dice Jane. Aparentemente así era, y nuestros propios resultados estaban presentando dificultades. El doctor Instream admitía que no sabía cómo evaluarlos estadísticamente. Un buen golpe seguramente debía tener una gran probabilidad negativa en su contra, antes de que se le diera crédito, y era casi imposible fijar las probabilidades sobre cualquier declaración particular hecha por SET. Claro, porque no se repetía el mismo experimento, era sobre muchas cuestiones sobre lo que SET daba impresiones. No era fácil sistematizar, modelizar estadísticamente esta cuestión. Por ejemplo, SET aseguró al doctor Instream que en breve se mudaría a una universidad del Medio Oeste, a fines de año. No tengo ni idea de si el doctor Instream ya tenía algún indicio de esto con antelación, pero sí se mudó cuando SET dijo que lo haría y a una universidad en el Medio Oeste. Nunca supimos cuántas impresiones fueron correctas, incluso de este tipo, porque nunca nos lo dijo. Suficientes de ellas se hubieran sumado para constituir algo, y lo mismo ocurría con un porcentaje bastante elevado de aciertos sobre nombres específicos, fechas y otras cosas. Trátese o no de estadísticas, pero por favor, doctor Instream, que nosotros estamos haciendo las pruebas y salen casi todas bien. SET acierta mayoritariamente en sus impresiones. Comenzamos todas las pruebas sobre percepción extrasensorial precisamente antes de que nuestros amigos los Gallagher, aquellos que se fueron de vacaciones y entonces Jane tuvo una experiencia fuera del cuerpo y fue donde estaban ellos y luego pues vio
Seth una serie de cosas y acertó. En fin. Mientras tanto, hicieron otro viaje y decidimos tratar de efectuar el mismo tipo de experimento con ellos como lo habíamos hecho antes. En esta ocasión, Peg y Bill fueron a Nassau. Fíjate qué bien. Tampoco esta vez ni Rob ni yo habíamos estado allí. De nuevo, no intercambiamos tarjetas, cartas o comunicaciones de ninguna especie, pero para mi gran deleite, Seth ciertamente sabía dónde se hospedaban los Gallagher. En una serie de impresiones, cierta noche, 17 de octubre del 66, describió con toda exactitud su hotel. Un edificio con una sección larga y estrecha, un techo soportado por postes. El techo también es largo y estrecho, con un piso de piedra y cemento, color de arena, un corredor fuera de su puerta y un cubo grande lleno de arena. Abajo del corredor hay piedras y más allá el océano o la bahía. Allí en la playa, abajo y adelante, hay una hendidura circular excavada donde hay una leve corriente debido a las rocas. Y en este punto particular donde está esta hendidura no hay playa, aun cuando sí las hay a la izquierda y a la derecha, que son bastante grandes. Cada una de estas cosas era correcta. A su regreso repasamos el material con los Gallagher, pero había mucho más. Seth había descrito correctamente un club nocturno que habían visitado y después prosiguió mencionando que se había presentado una molestia allí. Bill y Peg convinieron de todo corazón. Habían sido molestados por un turista inglés que hablaba con voz muy fuerte. Obviamente también lo habían sufrido otros. El inglés insistía en silbar con la banda de música. Seth también dijo que había 18 arbustos frente al club nocturno, pero Bill tuvo que admitir que, aunque había visto arbustos allí enfrente, no se le había ocurrido contarlos. Seth parecía escoger cosas que tuvieran un significado emocional particular para Peg y Bill. Por ejemplo, el incidente de la molestia. Por ejemplo, entre otras impresiones incluyó una conmemoración de un asesinato, una estatua. Ocurrió que los Gallagher habían pasado frente a una estatua conmemorativa de Sir Harry Oakes, quien había sido asesinado en 1943, en un caso que recibió gran publicidad. Peg tuvo tanta curiosidad por esto que llegó a preguntar al conductor de un taxi lo que sabía respecto a los sucesos concernientes al asesinato. Luego, de manera extraña, Seth proporcionó una descripción muy específica de cierto lugar que Peg y Bill visitaron, pero con una distorsión, aparentemente cuestión de palabras. Una fuente con escalones que llevaban a ella, una formación circular rodeada por flores, con estructuras sumamente abigarradas, ya antiguas y de 2 pisos a la izquierda de la calle y muy cerca de ella, en filas. Todo estaba correcto, excepto que había una torre con un tanque de agua en vez de una fuente. Todas juntas, un total de 40 impresiones correctas fueron dadas en las 3 sesiones que celebramos mientras Peg y Bill se encontraban en Nassau. En realidad más, puesto que muchas impresiones consistían en varios puntos. Pero es tanto el trabajo que se haya involucrado en tal experimento, dice Jane. La memoria es falible, por lo que siempre procuramos hacer que la persona involucrada escriba sus informes de inmediato, para una verificación más fácil y confiable. En cualquier caso, siempre pienso que ese año de prueba tuvo sus inicios con el viaje de los Gallagher a Puerto Rico, el primer experimento de ese viaje, donde Jane salió del cuerpo y apareció allí en el mismo Puerto Rico. Y ese año terminó con el viaje a Nassau. En lo que a nosotros concernía, Seth se había probado a sí mismo. Menos mal, por favor, un año entero sometiendo a Seth a esta tortura. Dios mío. Tras un año de trabajo, escribimos al doctor Instream, poniendo fin a los ensayos y dando nuestras razones. Después de algunas pruebas más con sobres, también pusimos fin a estas. En verdad,
No lamento de ningún modo que dedicáramos tanto tiempo para las pruebas, dice Jane, pero me da gusto haberlas terminado cuando lo hicimos. Ya no me siento emocionalmente preparada para someterme a fuego 2 veces por semana. Jane lo pasaba muy mal, no fuese a ser que Seth no acertase, pero Seth acertaba siempre. Someterme a fuego 2 veces por semana. ¿Qué es lo que estaba haciendo con la actitud que ofrecía por entonces? Emocionalmente me desagradaban estos ensayos. Intelectualmente los consideraba necesarios. A Seth parecía que no le importaban en absoluto. Esta es la extraordinaria paciencia de un ser elevado, de un maestro ascendido. Extraordinaria paciencia, porque esto podía haber acabado con cualquier ser humano. A Seth parecía que no le importaba en absoluto, pero me obligué a proseguir debido a que pensaba que debía hacerlo. Jane era muy... Subsiste el hecho de que en nuestras sesiones los mejores casos de percepción extrasensorial han ocurrido espontáneamente o en respuesta a la necesidad de alguien, y no cuando nosotros estábamos tratando de probar algo. Claro, es que al final, pues es que por mucha paciencia que tenga, yo creo que también se aburre. Sabía que no estaba desilusionada por no tener alguna especie de certificado de legitimidad por parte del doctor Instream. Por otro lado, no solicitamos ninguno. Estábamos demasiado dolidos por no tener reportes sobre los resultados, porque Instream finalmente, pues parece que les había tomado el pelo, como se dice. Ahora podíamos concentrarnos en el material de Seth. Libres de la estructura de prueba, las sesiones estaban listas para alcanzar objetivos concretos. Estábamos allí en busca de muchas sorpresas. Si yo hubiera tenido más fe en las facultades de Seth y las mías propias, podría haberme ahorrado multitud de dificultades. En realidad, incluso mientras llevábamos a cabo pruebas sobre percepción extrasensorial, otras cosas estaban ocurriendo, y no solo en sesiones. ¿Qué es lo que va a contar ahora Jane sobre ciertas indicaciones que le daba Seth a Rob relativas a su trabajo como pintor, que tienen su interés? Muy poco tiempo después de que empezaron las sesiones, Rob empezó a ver visiones o imágenes. Algunas de ellas eran subjetivas, pero otras fueron objetivas, tridimensionales o casi. Algunas fueron de personas, y Rob empezó a usarlas como modelos para sus pinturas, esas visiones que tenía de personas. En la actualidad, nuestra sala está llena de retratos de personas a quienes no conocemos. Seth ha dicho que algunas de ellas son retratos nuestros de vidas pasadas. Una de ellas, usada en este libro, es un retrato de Seth, en la forma en que él prefirió aparecérsele a Rob. Desde entonces, un estudiante y un amigo nuestro han visto ambos a Seth también, como aparece en este retrato. Y lo vamos a mostrar para que se vea exactamente cuál es la visión que tuvo Rob, que como Rob era pintor, pues luego la pintó. Y la visión es exactamente esta. Esa sería la visión que tuvo Rob sobre Seth. Estas son otras visiones que iremos comentando posteriormente. Rob posee una magnífica memoria visual. Una vez que ve una imagen, la retiene y puede volver a verla a voluntad. Memoria fotográfica. En contraste, mi memoria visual, dice Jane, es mala y también lo es mi vista. No poseo una percepción profunda. Rob es un artista profesional, un excelente dibujante y técnico. No obstante, en las sesiones, Seth ha dado a Rob excelentes consejos e información sobre la técnica y filosofía del arte.
Esto nos parece a nosotros sumamente divertido, puesto que yo pinto como afición, con una terca carencia de perspectiva, reconoce Jane sobre sí misma. Rob solía tratar de enseñarme perspectiva, pero las lecciones simplemente no se me quedaban. Nunca he estudiado arte y mis pinturas son más bien infantiles en cuanto a ejecución y hechas con un colorido burdo. No obstante, Seth dijo a Rob cómo mezclar y usar ciertos pigmentos, y Rob ha añadido esta información a su repertorio. Seth dice que tampoco posee habilidad artística, pero preguntó a artistas que han estado dentro de su propio campo de realidad. En cierta sesión, Seth me dio algunas indicaciones que Rob usó de inmediato. El cuadro es uno de mis favoritos y pertenece a la serie de gente de Rob, retratos de personas que nunca hemos conocido, por esas visiones que empezó a tener Rob. La inspiración para esta pintura en particular llegó a Rob de súbito algunos días después de la sesión en cuestión y usó las técnicas que Seth le dio para su ejecución. He aquí algunos extractos de esa sesión. En un cuadro, dijo Seth, haz el mismo ejercicio que te di antes, es decir, imagínate al individuo como centro de toda vida, de modo que, cuando el cuadro quede terminado, automáticamente sugiera todo el universo de que el individuo es parte. Nada existe aisladamente, y este es el secreto que los viejos maestros conocían perfectamente. En el detalle más pequeño se las ingeniaron para sugerir la realidad del universo espiritual del que ese detalle formaba parte y a través del cual hablaba la energía del universo. Usa tus talentos, que son considerables, para este fin. No puedes hacer menos. Y esto que dice Seth sí que es digno de comentar y es muy interesante. Esta afirmación de que nada en el universo es aislado es algo que se ha comprobado en el siglo XX a partir del descubrimiento de la física de las partículas subatómicas, la física cuántica, en el que tras muchas pruebas pues han llegado a la conclusión de que efectivamente nada físico está desconectado de ninguna otra cosa, dado que esas pruebas de las partículas gemelas en las que lo que le ocurre a una partícula gemela de otra le pasa inmediatamente a la otra sin solución de continuidad y con independencia de la distancia a la que estén, empezó a dar pie a la comunidad científica más vanguardista en estos estudios a empezar a afirmar que en realidad lo que veíamos nosotros en una escala macro o mayor era una ilusión, porque la composición de la materia indicaba claramente que no hay nada desconectado entre unos y otros y de hecho siguen reglas las masas subatómicas físicas, reglas físicas completamente diversas de las reglas de la física tradicional newtoniana mecanicista. Con lo cual, bueno, pues efectivamente esto que está afirmándole Seth a Rob, cuando hagas un retrato de alguien, ten en cuenta su universo, su entorno, porque nada está aislado de él. De hecho, esto lo que sugiere es algo que después Seth dirá con mucha claridad, y es que hay una causa planificadora mental superior de todo el entorno que incluye a tu cuerpo y a todos los objetos físicos que habitualmente te rodean, y en una planificación colectiva a todos los objetos físicos de tu mundo. Y nada está aislado, por tanto, porque todo es causa de la misma fuente. ¿Cómo vais a estar algo aislado si todo es causa mental de la misma fuente, de esa mente planificadora colectiva? Que incluso cuando se examina aquí en el nivel de manifestación, la física cuántica recién descubierta en este siglo pasado afirma
concluye, demuestra que en realidad la ilusión material de separación no existe, dado que hay un continuo de energía en forma de onda. Y no solo eso, sino que esa onda, para que llegue a percibirse por nosotros como un objeto físico concreto, esa onda es colapsada y convertida en partícula mediante la observación, es decir, de forma intencional, mental. Bueno, pues esto es lo que sugiere de trasfondo Seth cuando está haciéndole esos comentarios a Rob sobre la cuestión de cómo debe pintar. Ahora bien, los aceites sugieren la tierra. Deja que ese medio represente la apariencia física de la permanencia del objeto, la continuidad física de cualquier forma humana dada en una pintura. Deja que los colores del aceite transparente representen la constante renovación de energía que siempre escapa a la forma. De hecho, nuestros átomos entran y salen de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos y estamos intercambiando átomos unos y otros constantemente. Uno de los atractivos del retrato que hiciste de mí, le dice Seth a Rob, es que automáticamente sugiere una audiencia invisible a quien parece que estoy hablando. No un auditorio formal, sino escuchas invisibles que representan a la humanidad en general. Lo invisible está allí. La figura se las arregla para sugerir el universo de hombres y el mundo que los contiene. No obstante, en ninguna parte aparecen estos. Vamos a volver a enseñar el retrato que hace Rob de esa visión que tiene de Seth y a la que ahora mismo Seth se está refiriendo, que es exactamente este. Y repito, uno de los atractivos del retrato que hiciste de mí es que automáticamente sugiere una audiencia invisible a quien parece que estoy hablando. No un auditorio formal, sino escuchas invisibles que representan a la humanidad en general. Lo invisible está allí. La figura se las arregla para sugerir el universo de hombres y el mundo que los contiene. No obstante, en ninguna parte aparecen estos. Sigue diciendo Seth. Ahora bien, esta información es la de un artista que siempre usaba el color siena para los tonos iniciales de carne, con un toque sumamente leve de violeta. Ambos eran después muy ingeniosamente resaltados con un ocre transparente que él tenía y un verde en particular velado. El tono principal se apoya levemente sobre estos, como si un viento fuerte pudiera llevárselo. Técnicas de pintura. Después de la sesión, Rob me dijo que estaba completamente seguro de que conscientemente yo, Jane, no poseía tal conocimiento y que mi mente no funcionaba de ese modo. Rob ya estaba hiperconvencido desde hacía mucho tiempo, desde el principio. La escéptica siempre fue Jane. Rob nunca había intentado este método particular de preparar tonos de color en el trabajo de retratos, y es esta técnica la que usó en la idea de pintar la que le llegó a él, esa imagen, varios días después de esta sesión. Más tarde Seth agregó algo a esta información. Todavía estamos acumulando material sobre arte, filosofía del arte y técnicas de pintura. Seth ha dejado caer algunas insinuaciones respecto a la identidad del artista que está transmitiendo estos datos. De acuerdo con lo que ha dicho hasta ahora, el artista fue un danés o noruego del siglo XIV, que fue reconocido por sus escenas domésticas y naturalezas muertas. Se nos ha dicho que su nombre nos llegará en futuras sesiones,
junto con más información sobre arte. Sin embargo, Seth dijo que el cuadro de Rob, utilizando la técnica de preparación de color, es un retrato del artista en cuestión. Y vamos a ver cuál es. Ya que estamos, pues... es este de aquí. El artista del siglo... Vete tú a saber. Pintura de Rob del artista del siglo XIV, de quien proviene el consejo de Seth sobre técnicas de pintura. Bien. También dijo Seth que Rob haría otras pinturas, tanto del artista como de su ambiente, incluyendo posiblemente el estudio de aquel pintor. En el pasado, los retratos de Rob eran representaciones de personalidades involucradas con nosotros personalmente, a través de la asociación o relaciones de una vida pasada, hasta donde sabemos. Algunas de ellas todavía tienen que ser identificadas. Sin embargo, posteriormente, la gama de retratos se ha extendido. Por ejemplo, Rob hizo recientemente uno de un hombre joven. Véase sección ilustrada. No tenía idea de quién fuera. Más tarde, uno de mis estudiantes, George, recogió la pintura y manifestó que era retrato de una personalidad llamada Vega, que suele comunicarse con él mediante escritura automática. Seth corroboró esto y dijo que Vega es una de sus estudiantes en otro nivel de realidad. Pues vamos a ver el retrato de Vega que hizo Rob. Vega con B. No confundirlo con el nombre femenino, Vega. Aun cuando las sesiones continuaron como de costumbre, nos encontramos entonces teniendo otras experiencias, como visiones de Rob, que también nacieron del material de Seth, de una u otra manera, como para reforzar nuestro sentido de libertad e incrementar mi confianza y adiestramiento. Seth iba a enviarme a California durante una sesión, mientras él y Rob conversaban en la sala de nuestro departamento en Elmira, Nueva York. De este modo, habría más diversión que tratar de adivinar el contenido de los sobres sellados. Esta vez se vieron involucradas personas por completo extrañas en una experiencia que realmente satisfaría mi aparentemente interminable búsqueda de prueba tras prueba. Ni que lo digas, Jane, ni que lo digas. En fin, aquí acaba el capítulo 8, un año de sobres. Lo titula bien Jane, un año de ensayos. Seth ve dentro de los sobres e imparte a Rob algunas lecciones de arte, y ya en el 9 empieza Seth a emitir información como un torrente para ya a partir del 10 dar un material extraordinariamente interesante. Dejamos aquí pues esta sesión de transición junto con la pasada sobre este capítulo de transición. Vamos a llamarle el capítulo del escepticismo de Jane, y para la siguiente comenzaremos ya el capítulo 9 de renovado interés, antecedente de los ya capítulos medulares del material de Seth. Prospector.